Buenos días a todos. Les voy a compartir un poco sobre lo que es la oración y la proclama en esta mañana, porque el proceso de la oración es muy importante para el tema que venimos tratando de la familia, de cómo ubicar, cómo encontrar esa identidad familiar de la cual Dios nos habló en Efesios 3:5, donde dice: y de donde toma nombre toda familia en la tierra. Es decir, cada uno de nosotros, además de tener una identidad individual en Cristo, en el Señor, tenemos una identidad como familia, porque Dios en Génesis 1 nos muestra que Él creó la familia. Él creó a Adán y Eva y les dio el mandato cultural de crecer, multiplicaos y fructificad. Entonces les voy a hablar un poco sobre lo que es la oración, porque en este taller pues vamos a hacer otras actividades, pero el encontrar, poder tener un encuentro con el Padre, poder estar en intimidad con Él, implica un proceso de búsqueda, que es lo que significa la oración. Es un proceso de búsqueda. Vemos que una de las primeras cosas que los discípulos de Jesús pidieron a su maestro fue que les enseñara a orar. Y así como ocurrió con los primeros discípulos, este deseo de ellos de aprender a orar está plantado en el corazón de todos nosotros, en el corazón de todos los creyentes o nuevos creyentes o antiguos creyentes. Nosotros queremos aprender a orar, queremos saber cómo comunicarnos con Dios, y esto es lo que de lo cual vamos a hablar ahorita. Entonces, la oración es un proceso individual, la podemos definir como un proceso individual continuo en el que buscamos, conocemos, entendemos y aceptamos la voluntad o el diseño del Padre Celestial. Cada vez que yo diga la palabra diseño, quiere decir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el diseño que Él tiene para nuestra vida o para nuestra familia o para una nación. Entonces, hay varias definiciones de oración. Por ejemplo, Derek Prince, que es uno de los maestros de la oración, la intercesión y la liberación, dice que oramos pidiéndole a Dios, pero que en ese proceso nos alineamos con la voluntad de Dios y terminamos pidiéndole a Él lo que Él desea que pidamos. O sea, terminamos pidiéndole a Él según su voluntad. Eso dice Derek Prince, él lo define de esa forma. Jim Gould, que es un profeta de Dios, dice que la única forma de orar efectivamente es con el corazón de Dios. O sea, no se trata de seguir unos mecanismos apropiados, 1, 2, 3, aunque estos mecanismos y estas estrategias son importantes, sino es simplemente un asunto del corazón. Se trata de apoyarnos en el corazón de Dios, de identificar qué es lo que el corazón de Dios quiere y nosotros orar con ese corazón de Dios. Es decir, estamos orando de acuerdo a su voluntad, estamos pidiendo de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a orar, no se trata de cuántas cosas buenas yo he hecho, o sea, qué tan dignos soy yo de acercarme a Dios y pedirle algo, porque no se trata de lo bueno ni de lo malo que yo haya hecho, porque no es por obras, es por fe. Entonces nos acercamos con un corazón ansioso, que no está, nuestro acercamiento no está basado en nuestro desempeño, en cómo lo he hecho yo hasta ahora, sino se trata del deseo de nuestro corazón, de buscarlo a Él. A mí me pasaba cuando no lo conocía bien al Señor, que yo lo buscaba y entonces como que no podía sentir su presencia, ¿verdad? Como que uno decía, pero ¿cuántas horas tengo que estar yo aquí orando para ver si siento algo como una inspiración o como algo sobrenatural que se mueva alrededor de mí, una señal, algo para que yo pueda sentir que estoy en la presencia del Señor? No es así.
porque, ¿sabes por qué me costaba tanto esfuerzo? Porque realmente la actitud de mi corazón no era correcta cuando lo buscaba a Él. Porque yo lo buscaba como si fuera una sierva, una esclava. No lo buscaba con el entendimiento de que soy su hija. Y ustedes saben que los hijos tienen derechos. Los hijos tenemos autoridades. El esclavo, el siervo no la tiene, pero el hijo sí. Entonces cuando nosotros sabemos que tenemos una identidad de hijos, nos podemos acercar a Él con confianza para tener una relación con Él, porque esa es la actitud correcta. Entonces podemos buscarlo y hallarlo y encontrarlo, y Él se deja encontrar, porque a Él le agrada que le busquemos con nuestro corazón. Entonces, muchas veces no entendemos que la oración es un proceso de búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros oramos y tenemos que tener una actitud. De nuevo, la actitud del corazón es de orar, vigilar y esperar. Jim Gold dice eso, debemos vigilar y esperar, tener una actitud de un corazón callado esperando la respuesta de Dios, pero ser constantes y persistentes. En ese proceso de búsqueda nosotros llegamos a conocer y a entender cuál es la voluntad del Padre, ¿sí? Primero la conocemos y luego la entendemos. Cuando yo la conozco, esa voluntad, y la empiezo a entender, entonces cuando yo empiezo a ver mis prioridades, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, y tomo decisiones en relación a esas prioridades, ¿cierto? Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él oró y le pidió al Señor, si es posible, retira de mí esta copa. Pero finalmente Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el momento en que Él dijo que se haga tu voluntad, cuando le dijo a su Padre eso, Jesús entendió y Jesús obedeció. Entonces en la oración hay un proceso de conocimiento, de entendimiento de la voluntad de Dios para obedecer. Obedecemos. Esa es la otra parte. El Señor no nos impone su voluntad, nunca nos va a imponer su voluntad, ¿sí? Pero Él siempre está buscando a alguien que diga, sí, Señor, aquí estoy, úsame a mí, ¿sí? Porque lo que quiere cuando Él requiere obediencia es que nosotros seamos instrumentos en su mano para que Él alcance el propósito que tiene en nuestras vidas, para que Él alcance el propósito que tiene en nuestro entorno, en nuestra familia, para que nosotros seamos un vehículo de cumplimiento de su voluntad. Entonces, cuando nos acerquemos a orar, tenemos que acercarnos con un corazón humilde para obedecer y para escuchar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios quiere que nuestra familia haga para que nuestra familia sea vehículo de la voluntad de Dios? Vehículo para que podamos ser parte de la voluntad del reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando nosotros encontramos esa voluntad de Dios o ese deseo de Dios, esa identidad que estamos buscando, porque no es solamente la identidad nuestra, sino la identidad de nuestra familia. Cuando nosotros encontramos esa identidad en el Señor, entonces nosotros obedecemos. Pero ¿qué sucede? En ese proceso de obedecer, tenemos que tener aceptación de la voluntad de Dios. Entonces la oración es para, uno, conocer la voluntad de Dios y su diseño. Una vez conocemos esa voluntad, ¿qué debemos hacer? Obedecerla. Pero antes de eso, vamos a proclamarla.
vamos a declararla en voz alta. Y esto es lo que se llama la proclamación. La proclamación es para que una vez conocida la voluntad de Dios, empezamos a declararla. Y la declaramos. Es como si yo voy a hacer algo que me produce mucho temor, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar para ustedes, voy a hablar en público, voy a una situación en público, el estudiante que se presenta ante un curso o el profesional que tiene que presentar una idea y convencer a la gente que la escucha, tiene temor de presentarse y fallar. Entonces, él ora, encuentra que la voluntad de Dios para él es prosperidad, que la voluntad de Dios es que él prospere en todo lo que haga. Entonces, ¿qué hace esta persona? Empieza a declarar antes de ir a esa reunión y a proclamar la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Por ejemplo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una proclama, es en voz alta. Estamos declarando lo que Dios ya nos ha dicho. Entonces, en la oración buscamos la voluntad de Dios, buscamos su diseño para nuestra familia, cuál es nuestra identidad, y en la proclama empezamos a declarar en público o en voz alta lo que Él nos dijo en lo íntimo y en lo secreto. Esa es la oración y esa es la proclamación. Proverbios 8:32 al 36 dice: y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mi camino. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Entonces, cuando dice: dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día. Cada día. Es decir, cada día tenemos que estar en una actitud de orar y de buscar. Es una búsqueda que no se va a terminar hasta que el Señor nos revele su voluntad, nos dé la respuesta a lo que estamos buscando. ¿Sí? Es un proceso de escuchar, vigilar y esperar. Jim Gold dice: el Espíritu Santo está buscando prontamente por aquellos en cuyo callado corazón Él pueda escribir palabras de revelación de Dios. Pero resulta que cuando pedimos a veces no sabemos pedir. ¿Por qué? Primero que todo, muchos dicen: es que yo no sé cómo orar. Dios dice en la palabra: el que no tenga sabiduría, pídala. El que no tenga fe, pídala y yo os la daré en abundancia. Pídale al Señor que le enseñe a orar, pero la forma más fácil es tomando las escrituras y leyéndolas. Si no sabe orar, lea las escrituras, lea de acuerdo a las escrituras, ore de acuerdo a las escrituras. Entonces no hay excusa para decir yo no sé orar, porque no se trata de orar como lo hace el pastor, no se trata de orar como lo hace el ungido de Dios. No, la oración es algo muy personal y un momento muy íntimo con Dios. Tiene que tener el sello de uno con Dios. Otra dificultad es que no sabemos pedir es porque la oración es vana, y es vana porque no está alineada con la voluntad de Dios, no está alineada con sus deseos, con su diseño. Una pregunta: ¿usted está orando de acuerdo a lo que el Señor dice o en base a sus necesidades? Sí, porque una cosa son mis necesidades y otra es lo que Dios dice. Entonces, las oraciones pueden ser vanas porque el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. O sea, cuando oramos no es necesario presentar una lista de peticiones en el sentido de decir:
Por favor, olvídate que tengo que pagar esta cuenta. No te olvides, Señor, de que tengo que pagar esta cuenta. No te olvides de que tengo que pasar este examen. Señor, por favor, ayúdame a hablar con tal persona. Entonces, es una serie de peticiones en base a lo que yo creo que son mis necesidades. Les pongo un ejemplo. El padre de familia que piensa que no tiene un trabajo. Y él dice, mi necesidad es proveer para mi familia. Y tiene razón, él tiene que proveer para su familia. Y es correcto que él quiera pedir por esto. Pero él ora y no encuentra respuesta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ahí es cuando hace falta un paso en la oración que se llama autoinspección. Que yo debo inspeccionar mi corazón. ¿Qué hay en mí que dificulta que esa oración sea contestada? ¿Qué quiere el Señor de mí? Claro que el Señor quiere hacerme prosperar en todo. Claro que el Señor quiere darme la provisión en mi casa. Claro que el Señor quiere darme ese trabajo. Pero antes que eso el Señor quiere trabajar con nuestro carácter. ¿Qué hay en mí que el Señor quiera trabajar primero? ¿Sí? ¿Qué actitudes? Tengo una actitud de doble ánimo con el Señor y vengo a Él solamente cuando lo necesito. Soy un mal administrador de mis finanzas. Entonces el Señor de pronto quiere llevarme a un proceso en el que yo tenga una introspección o una autoinspección de mi corazón, escudriñe mi corazón para mostrarme cosas que hay en mí que tengo que cambiar, que para Él son más importantes que yo cambie eso. Y luego Él sí me va a dar la provisión que yo necesito. Pero Él necesita que yo cambie mi corazón primero. Hay que autoinspeccionarse si yo necesito pedir perdón o yo necesito perdonar a alguien. Todas estas cosas las debo hacer cuando estoy orando. No es solamente voy a pedir y voy a esperar cuándo es que el Señor me va a dar esto o aquello. Es voy a encontrarme con el Padre, voy a tener un encuentro personal con Él, voy a saber cuál es su voluntad, voy a escuchar su voz, pero también yo quiero saber si hay algo en mí que yo tenga que cambiar. Yo quiero saber, de pronto el Señor quiere trabajar conmigo ciertas áreas de mi personalidad antes que darme lo que yo pido, porque Él sabe que si yo voy a obtener todo lo que yo pido, pues me voy a perder. ¿Cuántos de ustedes no tienen hijos y sus hijos son caprichosos? Ah, mami, yo quiero el último iPhone. Sí, dice el adolescente. O el niño, no, dame ese carrito, yo quiero ese. Ustedes no les dan gusto a sus hijos en todos los caprichos. Hay cosas que ustedes consideran que son inútiles, que no es el momento, que no se puede. Así es Dios con nosotros. A veces nosotros pedimos caprichosamente para nosotros o para nuestros hijos, pero de una forma caprichosa. Pero Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él quiere trabajar nuestro carácter también. Entonces cuando oramos también tenemos que hacer un proceso de introspección. Y ya saben, la oración es para buscar la voluntad de Dios. Luego de que nosotros podemos identificar la voluntad o el diseño de Dios para mí y para mi familia, yo entro a proclamar ese diseño, a declarar, aunque no lo vea, porque no es porque yo lo vea y no es por la circunstancia, es porque Dios me lo muestra, es porque Dios me lo revela en ese lugar de intimidad, en el secreto. Entonces el proceso de búsqueda termina en ese momento cuando el Señor me trae la revelación, cuando yo lo proclamo, lo declaro, hasta que se cumpla.